Aries, revelaciones para lo que falta del mes de julio, agosto y septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda que son unos mensajes independientes para cada mes. Y un poco de disculpas, pues las del mes de julio van a ir ahí, están con atraso, pues. Vas a ver nada más. Lo que te voy a pronosticar aquí para el mes de julio puede estarse realizando, obviamente, en las semanas que hacen falta para que termine el mes. Así que, pues, ya con esto me pongo al día. Julio, agosto y septiembre. Y el arcángel que te va a estar acompañando en el resto del mes de julio, lo que falta para que termine, ¡wow! Es el arcángel Uriel, con la carta del emperador. Y dice que lo bueno se hace esperar. Eso es lo que me están diciendo con esta carta para ti. Lo bueno se hace esperar. Porque esta carta, este arcángel Uriel, te va a estar activando estabilidad, te va a estar activando eficiencia. Cosas que ahora finalmente se abren en tu camino. Y eso va a ser importante para tu vida, para los siguientes pasos que vas a estar tomando. Esta carta también pronostica un cambio en tu situación de vida, Aries. Un cambio para positivo. Y te está hablando de que el arcángel Uriel va a estar dándote las bendiciones de que tus planes van a estar empezando a tomar vuelo, que las cosas van a funcionar. Y me encanta sobre todo esa energía que te está hablando de estabilidad. Si has tenido unos meses, un inicio de año un poquito así rocoso, un poquito con dificultad, no te preocupes porque las cosas están pronto a cambiar con esta carta del emperador que te habla de que tú vas a estar en una posición de control y de poder también. El número divino que te da es el número 4. Ese número podría significar algo para ti o simplemente te lo están indicando como el número divino para tu vida. Vamos a ver cuál es el mensaje en cuanto a las energías para lo que falta este mes de julio. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si es la primera vez que estás aquí, pues muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y si ya estás suscrita, suscrito, qué honor el poder verte nuevamente. Pero mira para ti, Aries, lo hermoso que está esta tirada. Tienes al emperador, te acompaña la carta del éxito. Y eso es lo que viene para ti, alegrías, celebraciones, éxitos, triunfos. Es lo que está marcado para tu vida. Tal vez puede que no estés viviendo eso en estos instantes, pero vienen razones para que celebres, razones para sentirte feliz, razones para que puedas decir he llegado y he logrado mis metas o estoy ahora sí en el camino correcto. Algo que tú has venido trabajando, algo que has estado tratando de que se realice o que se manifieste, te va a estar dando resultados, van a ser muy positivos. Esta carta del éxito para ti te augura que estas últimas 2 semanas del mes de julio van a ser muy buenas. Van a retomar cosas tal vez que incluso habías dejado a medias. Ahora las vas a retomar y vas a poder entonces ver cómo estas cosas se manifiestan, ver cómo estas cosas te traen luz. Me encanta esa energía, éxito, triunfo, celebraciones, llegar a una meta. ¡Wow! La predicción para ti con las cartas del tarot, estas 2 semanas que podría estar sucediendo en tu vida de una manera general. Vamos a ver. Aquí tienes la carta del 3 de espadas, la carta del 6 de copas y la carta del 7 de espadas. Mira, con esto para algunos de ustedes, yo veo que una situación en donde pudiste haber experimentado algún tipo de desilusión, una persona que te pudo haber herido o lastimado, esa persona se va a estar acercando a ti para pedirte disculpas. Si veo una energía con esta carta del 7 de espadas para algunos de ustedes de tener cuidado con energías de orgullo, de tal vez no aceptar estas disculpas por orgullo, de mantener resentimiento, pues parece que esta persona, y yo les indico siempre, yo no te juzgo, parece que esta persona te hizo bastante daño. Puede haber sido una persona en el trabajo, una persona en tu vida personal, una persona en tu familia, una pareja. Como es una lectura general, aplica de una forma distinta para cada uno de ustedes. Pero sí siento que esa persona incluso te pudo haber dejado sin nada con esta carta del 7 de espadas. Esa persona pudo haberte engañado, traumado, te pudo haber incluso quitado o robado cosas que eran tuyas y que te pertenecían. Y esta persona ahora viene arrepentida. Viene arrepentida a pedirte disculpas, a pedirte perdón. Te corresponde a ti entonces decidir si dentro de estos 15 días que esta persona se acerque a ti, si estás en ese nivel para perdonar o no. Y no para ponerle expresión, tú sabes, yo te digo el mensaje como yo lo veo. Yo veo que aquí, hasta cierta manera, esta es una prueba que te está poniendo el universo para ver si tú has aprendido o no.
Ya sea que perdones o no perdones, eso pues eso lo decides tú. Y siento que una vez que tú tomes esta decisión y resuelvas esto, porque siento que lo principal acá, más que ver si perdonas o no perdonas o qué decisión tomas, tiene que ver con el hecho de que cierres este capítulo. Y siento que inmediatamente apenas cierras esto, Dios, el universo te va a abrir estas energías de éxito, de triunfo, de estabilidad. Solo de que están esperando a que resuelvas esta situación para poder brindarte esto. No puedes tener este éxito y este triunfo con esta situación pendiente emocionalmente en tu vida. Mira, me gusta ese mensaje. Para algunos de ustedes sí también tengo una advertencia. Me está indicando de que podrías estar entrando en un nuevo lugar en el cual tienes que cuidar tus espaldas. Ese es el mensaje. Recuerda siempre, el fondo del mensaje, la canalización que yo recibo es lo importante. La interpretación para cada uno de ustedes va a ser distinta, pues. Es una lectura general. Y acá lo que me dicen es cuidado en el lugar que vas a entrar porque tienes que cuidarte las espaldas. Van a haber muchas personas traicioneras, muchas personas con engaños, muchas personas con mentiras. Esto puede ser una relación nueva, esto puede ser un trabajo nuevo, esto puede ser una situación en tu familia, esto puede ser que alguien, incluso de tu familia o alguna persona en particular, va a tratar de manipularte para ir a vivir a tu casa. La respuesta es no. Recuerda, esto no quiere decir que está escrito en piedra y que va a pasar de esa manera. Para eso están estas lecturas aquí, para advertirte de estas situaciones, para que no permitas que sucedan. Una vez más, yo te veo a ti que te va a ir bien. Recuerda, tienes la carta del éxito, tienes la carta de estabilidad, la carta del emperador con el arcángel Uriel que te está protegiendo, no va a dejar que nada te afecte. Y esta energía yo te veo a ti triunfando, a pesar de que el ambiente en el cual te puedas encontrar va a ser pesado, un poquito terrible. Por aquí tú sales en alto, de esto tú sales triunfando. Y tal vez ya te encuentres en una situación similar y el mensaje que te están enviando aquí es para animarte, para que no pierdas las esperanzas. Vamos a ver un mensaje para lo que falta del mes de julio, para estas últimas 2 semanas. Sorry, voy a hacer todo lo posible para que el siguiente video trimestral, que sería ya para final de año, wow, porque esto es julio, agosto, septiembre, sería octubre, noviembre y diciembre, salga a tiempo. Gracias a todos ustedes por estarme pidiendo y recordando. Jota, porfis, haz el video de los 3 meses. Aquí está. Una carta de amor en general para ustedes. Un mensaje de amor, un consejo que te tienen que estar dando aquí. Te dice, haz el esfuerzo. Te están indicando de que tienes que esforzarte en lo que vayas a estar haciendo. Que el verdadero amor vale la pena. Y esto vale la pena arriesgarse y dar estos pasos para que puedas llegar entonces a encontrar este verdadero amor, que también puede ser amor propio, ¿eh? Y tal vez el esfuerzo que tienes que hacer aquí tiene que ver contigo, con valorarte, con quererte, con amarte, ¿sabes? Puede aplicar también de esa manera. Oye, recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que podamos llegar a muchísimas más personas. Es la manera en la cual puedes apoyarme. Y en los comentarios déjame saber qué te parece esta lectura, manténme al tanto de cómo se dan las cosas contigo. Siempre leo los mensajes, no puedo responderlos todos, pero siempre los leo todos. A ver, las cartas del propósito de vida, ¿en qué puedes enfocarte para estas 2 semanas? ¡Wow! Tienes la carta de enseñar. Podría ser la carta de un maestro o maestra. Y eso me está indicando de que podrías estar descubriendo de que tú inspiras a personas jóvenes o inspiras a personas a tu alrededor para querer aprender. Y tal vez te está indicando de que puedes estar incursionando en algo que tenga que ver con enseñanza, ya sea que tú vayas a dar un entrenamiento o que vayas a estar recibiendo un entrenamiento. Tal vez algunos de ustedes son literalmente maestros o maestras en una escuela, en un colegio, en una institución, y por esa línea o estés estudiando para convertirte en un maestro, una maestra, una persona que enseñe, un entrenador. Viene esa energía también para ti. Eso te indica de que esa conexión va a ser muy especial, muy importante. También me colocan en la mente la idea, ¿sabes? Como si estuvieses en algún tipo de práctica religiosa X y a ti te encargaran entonces del cuidado de los bebés o de los niños que están en la congregación o en el grupo espiritual, ¿sabes? Como si tú te los llevaras aparte y tú les dieras unas clases particular, tal vez de la creencia en general que tú practiques. En general, puede ser lo que sea. Pero está esa asignación. Podría ser también de que a ti te van a asignar durante este periodo de tiempo para que te encargues de un grupo de jóvenes, de teens, de jóvenes pequeños o de niños durante este tiempo. Mira. Y vamos a ver cuál es el mensaje adicional que quieren darte los ángeles en estos momentos. Algo que necesites escuchar para lo que falta del mes de julio. Y te dice, espera.
Durante estas 2 semanas que hacen falta para que termine aproximadamente el mes de julio, si tienes algún inconveniente, tienes alguna pregunta, quieres que Dios, el universo, tus ángeles te aclaren algo, la respuesta es: espera. Antes de tomar cualquier decisión radical, antes de esto, espera. Muy bien. Vamos con el mes de agosto. ¿Cuál es el arcángel que te va a estar acompañando? Y tienes al arcángel Rafael, con tremendas cartas. Esta representa la carta del as de oros en el tarot. Perdón, el as de copas. Y te habla de que viene una nueva etapa de positivismo, una nueva experiencia para tu vida. Que viene una situación en la cual vas a estar cumpliendo con los sentimientos, cumpliendo y alcanzando metas con respecto a tus emociones y sentimientos. Y que va a ser un periodo de tiempo también en el cual puedes conectar de una manera muy espiritual. Vas a estar en control de tus sentimientos, de tus emociones. As de copas. ¡Wow! Me habla de que es un momento también de abundancia. Abundancia más que todo espiritual y emocional también para ti. Y hay algo con dinero por ahí también, porque lo primero que me vino a la mente, y estoy clarito que este es el as de copas, lo primero que me vino a la mente fue otra carta, así que por ahí puede también que la abundancia se represente de manera financiera o material en tu vida. ¡Qué bueno! Vamos a ver cuál es el otro mensaje de tus energías para el mes de agosto, que parece que este mes de agosto viene en grande para ti. Tienes al emperador, el arcángel Rafael, con el as de copas, el éxito y la carta de soltar. Las energías que vas a tener durante el mes de agosto son muy buenas. Son energías donde tú vas a estar así como que, ok, esto no me sirve, se va. Esto no funciona en mi vida, listo. Chao, bye. Es esa energía de liberarte, de soltar energías o situaciones que ya no te ayudan, que no forman parte de ti. Y esa es la actitud que vas a estar teniendo durante ese mes. Y me encanta cómo conecta agua y agua aquí una vez más para ti en el mes de agosto. Hay algo muy fuerte con esta energía que se va a estar activando para tu vida. Una energía en donde vas a separarte de los apegos. Ese es el mensaje que me están dando. Vas a poder desapegarte de cosas que ya no están funcionando para tu vida. Que bueno, es el momento, va a ser el mes y la energía va a estar activada para que sueltes. Lo que no sirve, que se vaya. Vamos a ver cuál es la predicción para ti para el mes de agosto. Tienes la carta del 10 de espadas, la carta del juicio y la carta del 7 de oros. Mira, para algunos de ustedes esta energía me está indicando de que hay una llamada que has estado esperando de una persona o de una situación del pasado, alguien tal vez con quien tú has querido conversar. Esa llamada se va a estar dando. Y también tengo que decirte esto. Ustedes saben que yo doy los mensajes como yo los recibo. Aquí yo veo una energía de una persona que está en el más allá y que va a estarse comunicando contigo. Y esto es algo que tú has estado esperando. O sea, esto es algo que tú ya has escrito, que tú has manifestado, que tú le has pedido a este ser querido que está desde el más allá, o a este ángel, a Dios, al universo, en lo que tú creas, que se comunique contigo y que te mande una señal. Esa señal que tú has estado esperando que llegue a tu vida, te llega en el mes de agosto. Eso es lo que estoy viendo. Mira, también estoy viendo algo más, un poquito doloroso, pero no quiero que ustedes estén constantemente poniendo eso porque es algo pesado en su mente. Pues mira aquí, 10 de espadas, la persona está tirada en el piso, mira, la persona, ahí hay un poquito, ¿sabes?, de eso rojo, esa persona no está respirando. Aquí tienes los ángeles, una persona que está en el más allá, y aquí tienes yo le conozco esto como una pala, no sé cómo lo conozcas tú, con lo que se abren huecos en la tierra. Así que el mensaje que yo estoy recibiendo, que yo estoy clarito en el mensaje que estoy recibiendo, y espero que de esa manera no tan directa lo hayas comprendido. Espero que no sea el caso de que esto vaya a suceder. Yo por lo general estas energías siempre las veo en el pasado, algo que ya sucedió. Así que esto podría ser alguien que está en el pasado queriendo comunicarse contigo, enviándote un mensaje, alguien tal vez que se fue de una manera repentina. Es algo que podría pasar. Espero que no sea el caso. Espero que no sea el caso. Pidámosle a Dios, al universo, a tus ángeles, que obviamente brinden salud para ti y para todos tus seres queridos. Bueno,
¿Cuál es el mensaje de amor para ti? Tienes la carta de el amor verdadero y de una manera general. Te están indicando acá, tengas pareja o no tengas pareja, estés solo, estés sola, que vas a empezar a vivir un periodo de tiempo en el cual el romance va a estar en tu vida. Y que vas a poder experimentar el romance con el cual tú siempre has soñado, el romance que tú siempre has querido, el romance que tú siempre has esperado. Para algunos de ustedes, muy particular este mensaje. Parece que ustedes pudieron haber perdido a una pareja hace muchísimo tiempo, esto ya pasó, y todavía se mantienen aferrados o aferradas a esta pareja y no se han permitido el volver a amar, pero es algo que quieres hacer, quieres volver a amar. Nada más que no te atreves a soltar y estás como esperando que tu pareja desde el más allá te dé permiso para que puedas, sabes, salir con nuevas personas y conocer nuevas personas y volverte a enamorar. Ese mensaje te lo está mandando tu pareja, tal vez sea por medio de mí en este instante que te está hablando tu pareja desde el más allá diciéndote, no sé por qué me vino a la mente Francisco San Francisco. Me vino eso a la mente, yo te suelto ese nombre. O Francisca, o Frances, algo así. Me vino eso a la mente. Así que yo te lo paso. No necesariamente tiene que ser esos nombres, pero vinieron a la mente y yo te los digo. Y te está diciendo a través de mí en estos momentos, puedes volver a amar. De lo contrario, puedes recibir ese mensaje de alguna u otra manera en tu vida personal durante el mes de agosto, como recibiendo ese mensaje de apoyo de tu ser querido desde el más allá. Bueno, las cartas del propósito de vida, vamos a ver qué mensaje, rapidito quieren hablarte. Tienes la carta del liderazgo y te indican de que tu propósito de vida tiene que ver con ser un líder, con tomar el control, con estar al mando. Y eso es lo que te está indicando acá, que durante el mes de agosto tú vas a tomar control de tu vida, vas a tomar control de una situación, algo que tal vez tú has estado pensando que se te escapa de las manos, tú lo vas a poder controlar finalmente con esta carta durante el mes de agosto. Toma control, toma cargo, encárgate. Para algunos de ustedes tal vez esto tenga que ver con el mensaje general de que vas a entonces a ser ahora tú la cabeza de la familia, ¿sabes? Ahora tú vas a tomar esas responsabilidades y tú vas a poder, sin ningún problema. La respuesta a alguna pregunta que tengas en general de parte de tus ángeles, ¿qué mensaje, qué respuesta te pueden dar? Aquí está. Dice, no te detengas, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante, no te vayas a detener. Es la energía, el mensaje que te están indicando en estos instantes. Tú eres un líder, vas a encontrar el verdadero amor, tienes permiso para volver a amar, suelta las cosas del pasado, ábrete hacia un nuevo camino y no te detengas porque esto que viene para ti es grande. Recuerda dejar tus deditos para arriba, deja en los comentarios cómo ha resonado esta lectura contigo, si ese mensaje espiritual desde el más allá era para ti, si lo recibiste ya a través de mí, o cuéntame cuando venga el mes de agosto, recuerda que esta lectura es para agosto, si ya recibiste ese mensaje. Recuerda suscribirte y activar la campana también para que te lleguen todas mis notificaciones. Septiembre. El arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Raguel. Te habla acerca de la justicia. El número divino que te da es el número 8. Y te habla de que va a ser un mes en el cual tú vas a estar luchando por justicia, luchando por la igualdad. Esto podría hacerte también referencia a que sea un mes en donde tengas que realizar procesos judiciales o procesos legales. Ya, ¿qué procesos judiciales o legales vas a estar realizando? Varía, como siempre les indico, para cada uno de ustedes. Pero aquí yo veo soluciones a procesos legales, respuestas que has estado esperando que van a llegar a ti, y que estas resoluciones judiciales a las cuales tú tal vez has estado a la espera van a llegar finalmente en este mes, en septiembre, y que van a salir a tu favor, que tú vas a salir beneficiada, vas a salir beneficiado de esto, que no te rindas, ¿eh? Vamos a ver cuál es el mensaje de la energía general para ti. Para este mes de septiembre. Tienes la carta de la nueva visión. ¡Wow! Con esto yo veo que te vas a estar levantando del suelo, vas a estar renaciendo una vez más, te vas a levantar de las cenizas, vas a renacer de las cenizas como el ave fénix. Esa es la energía que siento para ti con esta carta.
donde ahora vas a poder sentir en vivo y a todo color, así me están diciendo, la energía y la protección de Dios, del universo y de tus ángeles. Vas a poder percatarte cómo ellos están a tu lado, brindándote apoyo, brindándote protección y mostrándote el nuevo camino. Con eso también veo un cambio de perspectiva para ti, donde vas a empezar a ver las cosas ahora de una manera más elevada. ¿Sabes? Eso puede ser tal vez algo espiritual, de que tú vas a ver las cosas ahora de una manera mucho más positiva, vas a ver las cosas desde un punto de vista mucho más elevado. Podría también tener que ver algunos de ustedes tal vez de que vas a estar en un edificio, tal vez trabajando en un edificio, por eso tienes una vista más elevada, una vista más alta. Puede ser que te estés mudando hacia un edificio, un lugar que tenga más altitud, o literalmente te estás mudando a una casa que está en las montañas, está alejado, está hacia arriba. Hay algo hacia arriba que me están indicando que eso te puede brindar también esta nueva visión. Porque hay escaleras hacia arriba que me la están colocando en la mente también con este mensaje de la nueva visión que vas a estar teniendo. Así que recuerda, el fondo del mensaje es lo importante. Vas a ver las cosas desde un punto más elevado. ¿Cómo se canaliza eso para tu vida? Pues varía. Para algunos de ustedes puede tener los ejemplos que les acabo de dar, para otros tal vez ejemplos que no he mencionado, otro tipo de canalización. Pero ver las cosas desde un punto de vista alto es lo que viene para ti de ahora en adelante. Un punto de vista con más madurez, un punto de vista más elevado. Vas a ver las cosas desde otra perspectiva que te va a brindar la opción de poder tomar mejor decisiones. Muy bien. A ver, la predicción del tarot para ti, ¿qué viene? Vimos el arcángel, la energía que vas a tener, ahora la predicción. Aquí está. ¡Wow! 10 de oros, el rey de espadas y el sota de oros. Aquí está todo el dinero que se vio para ti, toda esa abundancia que va a estar llegando a tu vida, todo ese éxito y todo ese triunfo. Podrías estar recibiendo o viendo esos resultados de cosas que inicies ahorita en julio, pues estoy haciendo esta lectura en julio, podrías empezar a ver esos resultados en septiembre. Y esto es una energía muy positiva. Mira esta carta del 10 de oros, dinero, abundancia que va a venir para ti. Abundancia y dinero del cual se va a beneficiar también toda la familia. Y mira, te hablé de que tú ahora vas a ser como la cabeza de la familia, y aquí te veo con esta carta del rey de espadas, como la cabeza de la familia y toda la familia detrás de ti. Esto podría también representar decisiones legales que salen a tu favor, como te lo había indicado, donde si estabas esperando alguna demanda para que te pagaran algún dinero que te deben, ese dinero o esa demanda vas a ganarla. Y eso te va a permitir a ti estar en una mejor posición, una posición más elevada. Tal vez en base a esa... me están hablando, parece que para alguna persona muy particular, que tenían un edificio o un apartamento o una oficina en un edificio o un apartamento que estaba en una disputa legal, donde esto tal vez estaba en algún tipo de juicio, tal vez estaba embargado. Pues eso tal vez pueda tener que ver con lo que estaba viendo al inicio, de que está elevado. De una manera general, el mensaje que yo recibo, un bien que estaba embargado va a ser liberado y lo vas a poder volver a tener, ya sean cuentas que estaban embargadas o congeladas, ya sea un terreno, una casa, un edificio, un apartamento, yo lo conozco como apartamento, me imagino que en otros países también, un piso donde vivías estaba embargado, lo van a liberar y lo vas a tener de vuelta para ti. Veo también que con este dinero que te va a estar llegando, tú vas a brindarle apoyo o ayuda a una persona más joven en tu vida, y eso lo vas a poder hacer en septiembre. Tal vez sea un familiar, un hijo tuyo, una amistad, una persona que simplemente tú te encariñaste y quieres brindarle un apoyo financiero para que esa persona estudie. Lo vas a poder hacer en septiembre. Me hablan también de algo, de una adopción. Algunos de ustedes tal vez han estado, y esta persona que van a adoptar puede ser que sea una persona que ya está grandecita, o sea, no es un bebé. Una persona que ya tampoco es adulto, todavía es menor, se puede adoptar todavía, y has estado como tratando de adoptar a esta persona, y veo que también algunos de ustedes van a poder lograrlo. Esto es una persona, pues un niño, una niña que no es bebé, tampoco es adulto, todavía es menor, quieren adoptarlas, no habían podido, lo van a poder hacer en septiembre. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti. Recuerda mantenerme al tanto de cómo resuena la lectura contigo. Recuerda que esta energía es para las 2 semanas que faltan de julio. Eso se puede demorar un poquito más también en manifestarse.
agosto y septiembre. Si estás viendo esta lectura en julio, tienes que volver a ver esta lectura nuevamente en agosto y en septiembre para que pues recuerdes lo que se te va a manifestar allí. Tengo muchos de mis guerreros y mis guerreras que cuando ven las lecturas me dicen, mira Jota, está bien, muy bien, muy bien. Y después que pasa las cosas, me escriben y me dicen, Jota, tenías toda la razón, pasó exactamente como lo dijiste. Así es que atentos con eso. No está escrito en piedra, pero son las energías que yo estoy percibiendo ahorita. A ver. En el amor tienes la energía de darle a tus relaciones una oportunidad. Y esto no quiere decir que vas a encontrar el amor de tu vida en septiembre, puede que algunos de ustedes sí. Esta energía puede simplemente estarte hablando de que tú, como persona, tienes que darte una oportunidad de volver a amar. ¿Recuerdas lo que te había mencionado acá? Que vas a tener el permiso de poder amar. Tal vez en septiembre entonces ya tú tomas esa decisión y dices, ¿sabes qué? Pues sí lo voy a hacer. Para otros quienes estén en una relación, esto podría estarte indicando entonces de que decides trabajar en que tu relación funcione, decides trabajar en que las cosas entre ustedes dos como pareja funcionen y sean mucho mejor. ¿Sabes? Entonces, depende quién seas tú que esté viendo esta lectura, si estás soltero, si estás soltera, divorciada, viudo, viuda, que te está dando entonces cualquiera de esos mensajes para ti, de volver a creer en el amor y darte esa oportunidad. Recuerda también, sígueme en mis redes sociales, @jtarot7, estoy en Instagram, Twitter, Facebook, en todos lados, porque allí hago anuncios y de esa manera también puedes conectar conmigo y estar pendiente de las cosas que estoy publicando. Hago encuestas. A ver, la carta del propósito de vida te habla de la sensibilidad, te habla de un periodo de tiempo en donde vas a estar muy susceptible a las energías que estén a tu alrededor. Así que con esta energía, con este mensaje me están indicando de que pues tienes que prestarle atención a los mensajes que puedas estar recibiendo o a las personas con las cuales te estés rodeando, porque de alguna manera u otra podrían influenciar tus decisiones, tu temperamento, tu manera de sentir y tus emociones. Así que antes de reaccionar, asegúrate de que lo que estés sintiendo sea algo que realmente sale de tu energía, sale de tu corazón y no sean influencias externas de personas que estén tratando de manipularte, ¿ok? Porque vas a estar extremadamente sensible a las energías que pasen a tu alrededor. Esto podría también estarte indicando sensible a señales que puedas estar experimentando energéticas o espirituales o mensajes de tus ángeles guardianes que te pueden estar enviando. Y ahorita aquí al final te va a aparecer un mensaje, te va a aparecer un video que realicé de 7 señales de que tienes un ángel guardián protegiéndote. Así que te invito también a que veas ese video. Está en mi canal J Tarot Amor. Y el mensaje adicional de parte de tus ángeles, vamos a ver cuál es para ti. Un consejo, un mensaje adicional, una respuesta que vayas a necesitar en el mes de septiembre. Si durante el mes de septiembre estás así como, necesito una respuesta de mis ángeles que me aconsejan, pues vuelve a ver este video para que recibas este mensaje. A ver. Te está diciendo que tienes que comunicarte con claridad, que pidas con claridad lo que tú quieras. Que esa energía de que, quiero amar, pero no quiero amar, quiero amar, pero no me atrevo, quiero hacer esto, pero no me atrevo. Y tus ángeles están diciendo, ok, vamos. ¿Qué es lo que quieres? Decide qué es lo que quieres. Una cosa o la otra, pero decide. Que nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar claridad, te vamos a entregar lo que tú estás esperando. Pero necesitas decirnos con claridad qué es lo que quieres. Recuerda también la energía de la sensibilidad. Esto podría también darse a conocer en un periodo de cuando si estás en un juicio, que te están diciendo, pues entonces te vamos a dar dinero, te vamos a dar esto, te vamos a dar el 50%, te vamos a dar lo otro, y tú estás como que, bueno sí, bueno no, pero bueno no sé. Te están diciendo que hables con claridad lo que tú quieras, pide lo que tú quieras. Pida lo que tú consideras que es lo que tú mereces. Ese es el mensaje que te están indicando. Comunícate con claridad, que tus palabras no se presten para ningún tipo de malinterpretaciones. Con eso también están, precaución cuando estés enviando mensajes. Si vas a enviar mensajes escritos, recuerda que algunas veces cuando se mandan mensajes escritos por las redes sociales, se pueden malinterpretar dependiendo de la percepción que tenga la persona o del humor que esté la persona en ese momento. Y algo que tú estás diciendo super nice se puede interpretar como que ¿qué le pasó? Porque está siendo tan grosero o grosera. Así que evita de que tu comunicación no se preste para malinterpretaciones. Ese es el otro mensaje también que hay aquí para ti. ¡Wow!
Excelente la tirada, espero que la hayas disfrutado. Recuerda, en pantalla te está apareciendo el video que te recomiendo para que veas las señales de que tienes un ángel guardián que te está protegiendo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.